La policía recibió una llamada al número de emergencias informando que un hombre no respiraba en su hogar. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Ryan Cooper, de 42 años, sentado en su sillón reclinable, con 2 impactos que acababan con su vida de manera inmediata. Su esposa, Karina Cooper, estaba allí, visiblemente alterada, llorando sobre el cuerpo de su esposo, mientras los familiares presentes relataban la escena con incredulidad y horror. Karina se comportaba como si el mundo fuera un escenario en el que ella estaba protegida de las consecuencias. Sonreía incluso al jurado, como si nada pudiera tocarla, como si toda la situación fuera un malentendido que pronto se aclararía. Desde el primer momento afirmó su inocencia y señaló a su amante secreto, Houston Dunker, como el responsable. Sus palabras fueron claras. Ella no había cometido el acto que había terminado con la vida de su esposo, aunque insistía en que Ryan era un obstáculo que interfería en sus planes personales. Sin embargo, mientras Karina se esforzaba por proyectar tranquilidad y control, la policía comenzó a recopilar pruebas. La casa de los Cooper rápidamente se convirtió en la escena de un análisis minucioso. Cada habitación fue registrada, cada casquillo fue recogido y cada superficie fue inspeccionada en busca de huellas, evidencia de lucha o cualquier indicio que pudiera esclarecer los hechos. Pero lo que los investigadores descubrirían después cambiaría el rumbo del caso. La verdadera evidencia estaba en los mensajes digitales de Karina, aquellos que ella creía desaparecidos para siempre. Karina y Ryan habían estado casados durante varios años, pero su relación estaba lejos de ser armoniosa. Según los testimonios recopilados y las declaraciones de conocidos, su matrimonio estaba marcado por tensiones constantes. Karina, propietaria de un salón de belleza, conoció a Houston Dunker, un cliente habitual, y pronto comenzaron un romance secreto. Lo que empezó como una atracción se convirtió en un plan de vida compartido. Matrimonio, hijos y hasta tratamientos de fertilidad estaban en sus conversaciones. Sin embargo, Ryan, su esposo, era visto como un obstáculo que debían sortear. Los mensajes entre Karina y Houston revelaron un nivel de coordinación sorprendente. Una noche, apenas unas horas antes del asesinato de Ryan, Houston envió un mensaje directo. «Recuerda esos casquillos, sin peros ni condiciones». La respuesta de Karina fue inmediata. Absolutamente, al 100%. Ese mensaje sería más tarde identificado por la Fiscalía como la señal que marcaba el momento decisivo, la luz verde para que el plan se ejecutara. Durante meses, los investigadores trabajaron de manera discreta pero exhaustiva, revisando mensajes de texto, Snapchat y registros telefónicos. Cada conversación fue analizada con precisión, buscando patrones, inconsistencias y señales que conectaran a Karina con los hechos. Finalmente, en febrero de 2024, Karina fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. La teoría de la Fiscalía era clara. Karina y Houston habían planeado todo con anticipación. La defensa, por su parte, argumentaba que Houston había actuado solo y que Karina había estado demasiado atemorizada para detenerlo. El juicio comenzó en julio de 2025 en Cedar Rapids, Iowa, y desde el primer día la tensión fue palpable. La Fiscalía presentó un caso detallado. Ryan había sido asesinado mientras estaba en su sillón, un acto de ejecución, según los expertos forenses. Testigos, incluidos amigos cercanos, relataron que Karina había expresado repetidamente su descontento hacia Ryan, incluso haciendo comentarios preocupantes sobre la posibilidad de dispararle. Además,
se reprodujeron las llamadas al 911, donde su llanto y pánico eran evidentes, evidenciando la magnitud del momento en que Ryan fue encontrado sin vida. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando la evidencia digital salió a la luz. Los mensajes de Snapchat entre Karina y Houston, proyectados en una pantalla gigante en la sala del tribunal, dejaron claro el nivel de involucramiento de la acusada. Cada emoji, cada palabra y cada indicación fueron analizados con lupa. La fiscalía desglosó mensajes intercambiados a lo largo de horas críticas, detallando cada respuesta. Un corazón enviado a las 3:31 de la mañana, la respuesta de Karina segundos después con palabras de compromiso, y los mensajes que indicaban preparación y coordinación para el acto. En la corte, Karina trató de explicar su participación. Admitió la aventura con Houston, pero aseguró que él la había manipulado y que ella no había tenido participación activa en el acto final. Argumentó que Houston fue quien presionó para llevar a cabo el plan y que ella solo había seguido instrucciones por miedo. Sin embargo, los fiscales utilizaron sus propios mensajes en su contra, revelando que Karina había comprendido claramente lo que estaba acordando y que había comprometido su participación con frases inequívocas, incluso sellando acuerdos con un emoji de beso. Cada mensaje expuesto demostró la planificación meticulosa y la comunicación continua entre Karina y Houston. No se trataba solo de un romance secreto. Eran instrucciones precisas, recordatorios y coordinación detallada de un plan que culminaría en la tragedia. La defensa intentó argumentar coerción, pero la evidencia digital era innegable. Karina había estado plenamente consciente de sus decisiones y de las implicaciones de cada mensaje enviado. Cuando los textos fueron proyectados, la sonrisa que había acompañado a Karina durante meses desapareció. Su rostro, antes confiado, se desvaneció ante la magnitud de la evidencia. Las lágrimas brotaron mientras comprendía que el jurado ahora tenía acceso a la verdad. Ya no podía manipular la percepción del tribunal ni fingir inocencia. Sus propios mensajes la habían delatado y habían sellado su destino. Cada palabra, cada indicación y cada respuesta comprometía su versión de los hechos. Mientras tanto, la comunidad de Treyer observaba el juicio con atención. La combinación de un crimen que había conmocionado al pueblo y la exposición detallada de la evidencia digital generó un interés mediático significativo. Los detalles del caso, desde la llamada al 911 hasta los mensajes instantáneos, ofrecieron una ventana directa a la mente de una mujer que había intentado aparentar control absoluto. Lo que había comenzado como una afirmación de inocencia se transformó en una narración de culpabilidad ineludible. El caso de Karina Cooper no solo resaltó la importancia de la evidencia digital en los juicios contemporáneos, sino también la forma en que la tecnología puede destruir cuidadosamente construidas fachadas de inocencia. Los mensajes que creía eliminados y que jamás serían revisados se convirtieron en la prueba definitiva, demostrando que sus acciones estaban lejos de ser accidentales o fortuitas. El tribunal observó cómo la planificación, la comunicación y la ejecución del plan quedaban registradas de manera permanente en registros que no podían ser reinterpretados. El 11 de julio de 2025, tras apenas 3 horas de deliberación, el veredicto llegó. El jurado declaró a Karina Cooper culpable de asesinato en primer grado. La reacción fue inmediata. Karina rompió a llorar mientras el juez leía la sentencia, y la realidad de su destino se hizo ineludible. La ley de Iowa dictaba una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cada lágrima, cada gesto de arrepentimiento tardío
reflejaba el contraste entre la confianza inicial y la aceptación de la culpa ineludible. Tras el veredicto que selló su destino, la historia de Karina Cooper dejó de ser solo un relato de sospecha y especulación para convertirse en un ejemplo contundente de cómo la evidencia digital puede derribar incluso la fachada más segura de inocencia. Durante años, Karina había confiado en que su encanto, sus lágrimas escenificadas y su aparente arrepentimiento podrían manipular la percepción de quienes la rodeaban. Sin embargo, la combinación de tecnología, investigación minuciosa y testigos meticulosos desmanteló esa ilusión de manera irrevocable. El juicio había revelado cada detalle, desde las interacciones aparentemente inocentes con Houston Dunker hasta los mensajes que coordinaban acciones críticas para el asesinato de Ryan Cooper. Cada palabra mostraba que no se trataba de un plan improvisado. Era un esquema calculado, discutido y ejecutado con precisión. La acusada había subestimado la capacidad de la Fiscalía para reconstruir digitalmente cada conversación, cada instrucción y cada compromiso tácito que aparecía en la pantalla de la corte. Lo que había sido confidencial, lo que creía haber eliminado, se convirtió en evidencia irrefutable que no dejaba lugar a dudas. Los jurados tuvieron acceso a un archivo completo de comunicaciones. Se demostró que Karina y Houston habían hablado de los casquillos, de horarios específicos y de la forma en que cada acción debía realizarse. Incluso los mensajes más cortos, como un emoji o un simple "para siempre", se interpretaron dentro del contexto de planificación. El tribunal quedó testigo de cómo las palabras aparentemente inocentes se convertían en compromisos directos con un plan que resultó fatal. Cada mensaje fue desglosado por la Fiscalía, mostrando la secuencia y la intención detrás de cada acción, haciendo imposible cualquier defensa basada en desconocimiento o temor. Mientras tanto, la defensa intentó argumentar coerción y manipulación, sosteniendo que Houston había sido el instigador principal y que Karina actuó bajo presión. Sin embargo, la evidencia de su participación activa, reflejada en la claridad de sus respuestas y la continuidad de los mensajes, refutó esas afirmaciones. El tribunal observó cómo Karina, incluso después de supuestamente haber recibido instrucciones directas, había respondido con entusiasmo y compromiso, evidenciando complicidad y responsabilidad personal. El impacto del caso no se limitó a la sala del tribunal. En Trayer, Iowa, la comunidad seguía cada desarrollo con un interés creciente. Los medios locales y nacionales informaron detalladamente sobre el caso, no solo por la naturaleza del crimen, sino también por la claridad con la que la evidencia digital había demostrado la implicación de Karina. El relato de una mujer que creía que podría manipular al sistema se convirtió en una narrativa ejemplar de cómo la tecnología y la investigación meticulosa pueden superar la apariencia de inocencia y revelar la verdad completa. El papel de Houston Dunker también quedó en evidencia. Tras el arresto, él fue acusado formalmente de ayudar en el asesinato. Menos de un mes después, se declaró culpable, confirmando las teorías iniciales de los investigadores sobre la colaboración y el plan conjunto. Su confesión reforzó la idea de que Karina no había actuado de manera aislada, sino como parte de una estrategia compartida. La cooperación de Houston ofreció detalles adicionales sobre la planificación, los mensajes de coordinación y los momentos previos al crimen, consolidando la evidencia en contra de Karina. El caso de Karina Cooper subraya la importancia de la evidencia digital en los juicios contemporáneos. Mensajes eliminados, fotografías y conversaciones aparentemente privadas
pueden convertirse en pruebas decisivas. Cada interacción grabada y cada mensaje instantáneo fueron utilizados por la Fiscalía para reconstruir la cronología y demostrar la participación consciente de Karina. Esta claridad fue determinante para que el jurado entendiera la magnitud de los hechos y descartara cualquier argumento de inocencia basado en confusión, miedo o engaño emocional. En la sala del tribunal, la transformación de Karina fue evidente. De una mujer confiada y sonriente pasó a una acusada quebrantada por la evidencia, con lágrimas que no pudieron revertir la certeza del veredicto. La diferencia entre su actitud inicial y la aceptación final de la sentencia reflejaba la intensidad del proceso judicial y la fuerza de las pruebas presentadas. Cada gesto, cada mirada y cada lágrima mostraban que la estrategia de manipulación había fracasado frente a la evidencia objetiva y al análisis detallado de los expertos. Tras el juicio, las repercusiones legales fueron claras. Karina fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Houston Dunker recibió una sentencia de culpabilidad por complicidad. Este desenlace no solo resolvió el caso desde un punto de vista legal, sino que también dejó lecciones sobre la precisión en la planificación del crimen, la importancia de la documentación digital y los riesgos de subestimar la capacidad de las autoridades para reconstruir cada acción. El caso se convirtió en un referente para investigadores, fiscales y defensores de derechos digitales. La exposición de la evidencia demostró cómo las comunicaciones electrónicas pueden ofrecer un registro casi infalible de la intención y la participación de los involucrados. La historia de Karina Cooper resalta la psicología del engaño y la autoconfianza mal dirigida. La acusada creyó que su carisma, sus lágrimas y su capacidad para manipular la percepción del jurado serían suficientes para evadir la justicia. Sin embargo, la acumulación de pruebas digitales demostró que subestimó tanto a la tecnología como a la capacidad del sistema judicial para analizar y evaluar cada detalle. La confianza inicial se convirtió en desilusión y finalmente en reconocimiento de culpabilidad, un proceso que se desarrolló frente a los ojos de toda la comunidad. El relato también genera preguntas sobre la responsabilidad y la moralidad. ¿Fue Karina una cómplice calculadora que participó activamente en un plan premeditado? ¿O una mujer influenciada y presionada por un amante que manipuló sus decisiones? La respuesta, a la luz de la evidencia digital, apunta hacia una complicidad consciente, aunque el debate sobre la influencia emocional y psicológica sigue siendo un tema de análisis entre expertos en comportamiento criminal. El impacto mediático del caso no ha disminuido. Documentales, análisis periodísticos y estudios sobre evidencia digital en crímenes modernos han tomado el caso como ejemplo. La combinación de un crimen atroz, la exposición de la vida privada de los acusados y la claridad de los registros electrónicos ha hecho que la historia de Karina Cooper se convierta en un caso de estudio sobre cómo la verdad puede emerger a través de la tecnología y la investigación meticulosa. Finalmente, la sentencia de Karina Cooper deja un mensaje claro. Subestimar la capacidad del sistema judicial, confiar en la eliminación de pruebas digitales o creer que el encanto personal puede superar la evidencia objetiva puede llevar a consecuencias irrevocables. La lección es tanto legal como social. Los registros digitales son testigos silenciosos pero contundentes de nuestras acciones, y la justicia moderna depende cada vez más de su análisis cuidadoso y detallado. En última instancia, Karina Cooper pensó que sería más lista que todos. Sonrió, rió y confió en que su historia, sus lágrimas
y su apariencia de inocencia la salvarían. Pero la evidencia, sus propios mensajes y la colaboración entre la fiscalía y los investigadores demostraron lo contrario. La palabra «vete», un simple mensaje aparentemente inofensivo, se convirtió en la pieza central que derribó su estrategia y selló su destino. No fue la persuasión ni la manipulación lo que determinó el resultado final, sino la transparencia de sus propias comunicaciones, que demostraron al jurado que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Karina Cooper actuó de manera consciente y fría, planificando junto a Houston cada detalle, o fue víctima de manipulación emocional por su amante? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Si te interesan historias como esta y quieres estar al tanto de más casos de True Crime, suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas el próximo análisis de un caso que ha dejado huella en la historia judicial reciente.